porque yo la medité, lo vi, lo escudriñé. Ahora yo voy a preguntar otra. Y quiero que ustedes entiendan. Recayeron. Cuando la palabra de Dios está diciendo recayeron, había una parte que, primera, que habían tomado, ¿verdad? O sea, quiere decir que habían tenido una posición antes que tomaron. Tenían una posición antes que tomaron. Para poder decir recayeron porque se repitió. En la misma posición que estaban. Ahora, la posición que tenían era ¿cuál? Para poder decir esta palabra recayeron. La primera posición que Dios le dio al hombre fue ¿a dónde? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la primera posición que el Señor le dio al hombre? Cuando lo hizo en el huerto allá. ¿Ustedes se acuerdan? Mire cómo los quiero llevar, escuchen. Quiero que aprendamos todo esto. Miren. Para que él pudiera decir, para que la palabra de Dios pudiera decir recayeron, había una sola, tenía que haber una posición primera, ¿verdad? ¿Y cuál fue esa primera posición? Que era La del huerto del Edén. Es correcto. Es correcto, primera posición donde había vida. Había vida eterna. Allí tenían vida. Espiritual. Es correcto. Estaban en comunión con Dios. Esa es la primera posición que está hablando esto. Escuchen. Cuando dice recayeron, es porque la palabra de Dios está nombrando la primera posición, y cuando cayeron, la primera posición, viene el Señor, los que llegan a Cristo, escuchen lo que les estoy diciendo, viene el Señor, los que llegan a Cristo, vuelven a agarrar otra vez la posición de antigua, la que tenían, vuelven a tener vida, gloria a Dios, vuelven a tener vida. Y cuando la persona se retira de Cristo, recae como en aquella época. ¿Sí o no? Para que digan recayeron. Entonces tenían primera posición. El ser humano la perdió, el hombre la perdió, cayó. Ahí no se le puede decir recayeron, sino cayó. ¿Sí o no? Amén. Ok. Vuelve Cristo. El Señor Dios le da al mundo, le da al Hijo, se sacrifica, viene para restablecer otra vez todas estas cuestiones, para que el hombre pueda levantarse, viene, se levanta, que somos nosotros los que estamos llegando a Cristo, volvemos a tener nueva vida, escuchen, volvemos a tener nueva vida, esa vida que antes teníamos, la comunión con Dios, Dios nos da nueva vida, y cuando la persona retrocede en Cristo, pongan atención a lo que estoy diciendo, cuando la persona retrocede en Cristo, vuelve a recaer a la misma posición. De muerto, cascarón vacío. ¿Qué se necesitó en la primera caída? ¿Qué se necesitó para ser restablecido? ¿Ah? Sacrificio, díganlo. El sacrificio de Cristo. Eso fue lo que se necesitó para que el hombre fuera restituido. Restituido. Se necesitó un sacrificio de Cristo para ser restituido el hombre. ¿Sí? Ahora, cuando la palabra de Dios me dice aquí, 7,